Abran su Biblia entonces a Juan capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias una vez más por este día. Tantas gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Tantas gracias por el favor que muestras sobre nosotros, Señor, al permitirnos abrir los ojos a este domingo y poder venir a adorarte, Señor, por medio del canto, a aprender más de ti a través de tu palabra y a gozarnos con los hermanos que están con nosotros, Señor, teniendo compañerismo con ellos, celebrando la comunión, todo ello, Señor, lo queremos hacer para tu honra y gloria. Y al abrir tu palabra, deseamos que como siempre tú seas el que nos enseñe, tú seas el que nos guíe a través de ella y que nos dejes saber por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, las cosas que a ti te agradan, que alegran tu corazón que tus hijos hagan. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice otra vez. Muy bien, pues estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y hemos estado viendo la historia de la mujer samaritana. Todos hemos repasado esa historia. El Señor Jesucristo va rumbo a Galilea. Para ir a Galilea tiene que pasar por Samaria. Llega a Samaria, se encuentra con una mujer samaritana. Le dice según lo que ella testifica, todo lo que ella ha hecho. ¿Verdad? Que básicamente lo que se nos dice en las Escrituras es que él le dijo que no estaba casada y que había tenido ya 5 maridos y que básicamente le estaba revelando lo que ella sabía que era, pero le estaba revelando eso con el afán de que ella se volviera a él para encontrar la salvación que solamente le podía dar. Ella inmediatamente va a la ciudad, entra de nuevo a la ciudad, da testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo y luego salen todos de la ciudad y por el testimonio de ella y por lo que Jesucristo hizo, toda la ciudad cree. Y hablamos acerca de la importancia del testimonio, la importancia que tiene nuestro testimonio. Y hoy vamos a hablar un poco más de esto, porque el testimonio que nosotros tenemos para dar de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas es mucho más poderoso de lo que nosotros creemos. A veces creemos que tenemos que buscar la manera de ser teólogos, de conocer la Biblia al revés y al derecho, que es bueno, no me malentiendan. Pero para dar testimonio de Jesús, para hablar del Evangelio de Jesucristo, lo único que es necesario es tener una experiencia con Él. Y como cristianos hemos tenido esa experiencia personal con Él. Él ha transformado nuestras vidas. Él ha cambiado nuestra manera de pensar. Él ha cambiado nuestra manera de hablar en muchos casos. Ha cambiado las cosas que frecuentamos y las que no. Ha cambiado tantas cosas en nuestras vidas que podemos decir con un grado gigantesco de seguridad que solamente porque Él está en nuestras vidas que ahora somos lo que somos. Porque recordamos lo que fuimos antes y lo comparamos con lo que somos ahora y es como el día y la noche, es como la luz y las tinieblas. Y eso es lo que el Señor vino a hacer precisamente, a sacarnos de las tinieblas en donde vivíamos y llamarnos y ponernos en su luz admirable. Y por eso ahora vemos las cosas diferentes. Entonces tenemos un testimonio muy poderoso que podemos dar acerca de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces antes de irse de Samaria, recuerden, Él se quedó ahí 2 días. Él se quedó ahí 2 días. Me imagino que siguió enseñando, me imagino que siguió hablando con los samaritanos, siguió presentándoles el mensaje de salvación por medio del Evangelio, etcétera, etcétera. Y noten ahí en los versículos 43 al 45 de Juan 4, dice, 2 días después Jesús salió de ahí y fue a Galilea. Y es que a Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Noten el versículo 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces recuerden que la fiesta de la Pascua era una fiesta que se celebraba en Jerusalén especialmente, y que los judíos mayores de 18 años se les requería que fueran a Jerusalén a celebrar esa fiesta de la Pascua. Por lo tanto iban de todos lados, del norte, del sur, todos se congregaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Vamos a ver esto 2 o 3 veces en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo estuvo ahí presente. Pero ahora todos habían vuelto, y ahora todos los que estaban en Galilea lo reconocen como aquel Jesús, como aquella persona que vieron durante la fiesta en Jerusalén, haciendo diferentes milagros, haciendo diferentes señales, enseñando sin duda, lo reconocen entonces.
En el versículo 46 se nos dice ahí, Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey Herodes, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba, noten por favor, a punto de morir. Entonces, de nuevo, recordamos que una vez que la celebración de los días de fiesta terminaban en Jerusalén, todos los que iban allá volvían a sus lugares de origen. Todos los que iban allá volvían a sus lugares de origen. ¿Sí? Y aunque el Señor Jesucristo se había detenido en Samaria, podemos entonces deducir que esto dio oportunidad para que los que habían estado en Jerusalén volvieran a Galilea y empezaran a hablar acerca de todo lo que habían visto. Empezaran a hablar acerca de este Jesús de Nazaret, al que habían visto hacer algunas señales y testificaban de él. Testificaban de él. Ahora, este hombre era un oficial del rey Herodes, lo que quiere decir que no era un judío muy devoto. Lo que podría querer decir también que él no había ido a Jerusalén con el resto de los judíos, con el resto de los judíos de Galilea. Entonces, lo que quiere decir también que él supo que Jesús podía sanar porque él había escuchado el testimonio de aquellos que sí habían ido a Jerusalén y que sí lo habían visto. Y cuando él se dio cuenta de que Jesús, aquel del cual habían estado hablando los galileos que volvieron de Jerusalén, cuando él se dio cuenta que ese Jesús estaba ahí, teniendo a su hijo enfermo, inmediatamente va y lo busca para que lo sane. Pero noten por favor que dice que estaba a punto de morir. ¿Sí? Esto que estamos hablando aquí va a ayudar más adelante cuando él vaya al área de Galilea de nuevo y la gente estuviera más interesada a ir a ver aquel del que quizás habían escuchado antes. En Mateo capítulo 4, comenzando con el versículo 23, se noten lo que se nos dice acerca de Jesús y su recorrido por Galilea. Noten, Jesús recorría, ¿cuánta Galilea? Toda Galilea. Y como todo se hacía a pie, ellos todos lo hacían a pie, se tomaban tiempo en ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Galilea es un área muy grande. Sí, Galilea es un área muy grande, entonces tendría que ir alrededor de todo Galilea. Y noten lo que hacía, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino. Noten cómo este era su principal objetivo. El principal objetivo de Jesús era predicar el evangelio del reino, enseñar la palabra de Dios en su contexto correcto, en su significado correcto, no como los escribas y los fariseos lo hacían, y predicar el evangelio del reino. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria. Así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De nuevo, esto nos habla de lo importante del testimonio de los que ya han conocido y han visto lo que Jesús puede hacer. Esto habla de la gran importancia que tiene nuestro testimonio, ¿sí? Porque nosotros sabemos lo que Él puede hacer. Y aun cuando nosotros y nuestro testimonio, o aun cuando a nosotros nuestro testimonio no parezca ser tan impresionante como el de la mujer samaritana, ¿sí? Y no creamos que pueda tener ningún efecto sobre los que lo escuchan. Nuestro testimonio abre el camino, prepara al oyente para cuando recibe el mensaje del evangelio, sea una tierra fértil que puede recibir y con la ayuda del Espíritu Santo aceptar el mensaje del evangelio. ¿Saben que a veces creemos que nuestro testimonio no es muy espectacular, verdad? Yo no sé ustedes, pero yo he oído testimonios de que era drogadicto, estaba bien adicto a la cocaína, estaba adicto a la heroína, estaba adicto a la pornografía, andaba por todos lados en la calle, era borracho, era esto, y la gente se asombra de ese tipo de testimonio y piensa, si la gente escuchara el testimonio de esta persona, sin duda se convertiría. Pero escuchan el testimonio de esa persona y de todas maneras no se convierten.
Pero ¿qué tal un testimonio que diga, yo nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, me mantuve siempre activo en la iglesia, estuve siempre sirviendo al Señor, nunca me aparté del Señor y ahora estoy cumpliendo 50 años y en toda mi vida nunca he dejado de servirle al Señor? No he sido perfecto, pero nunca he dejado de servirle al Señor. ¿Usted cree que un testimonio así va a tener impacto sobre los oyentes? Yo creo que sí. Y por eso debemos de buscar nosotros inculcar en nuestros niños y en nuestros jóvenes que no hay mejor vida que la vida que se vive de la mano de Jesucristo. Que no hay mejor vida que la vida que se vive de la mano de Jesucristo. Que no tiene malas experiencias, que no tiene adicciones de las cuales hablar, que no tiene descalabros emocionales y psicológicos de los cuales hablar, porque toda su vida fue dada a estar en la palabra, a adorar al Señor, a servirle al Señor en la etapa de la vida en la que se estuviera. Creo yo que ese es un testimonio también muy poderoso, porque el único que puede hacer algo así es Dios. Porque ni siquiera nosotros como padres podemos hacer eso. Podremos encaminarlos, podemos mostrarles el camino, señalarles a Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que los va a mantener en sus caminos. Y cuando llegamos a ver a nuestros hijos ya crecidos, ya adultos, y que siguen en la iglesia, y que siguen sirviendo, y que siguen alabando al Señor, y que tienen un buen testimonio, que no han tenido que pasar por ninguna de las experiencias que tantos jóvenes en nuestros días están pasando, le damos gracias a Dios porque sabemos que solamente por su gracia que eso se pudo llevar a cabo. ¿Sí? Y entonces un testimonio así tiene que ser reconocido por el mundo, tiene que ser reconocido en la misma iglesia, tiene que ser reconocido por aquellos que nos conocen a nosotros y conocen a nuestros hijos. Aunque siempre va a haber también gente que va de alguna manera a decir cosas que no vienen al caso y que no tiene caso mencionarlas, pero de todas maneras, ese es un testimonio hermoso que podemos nosotros tener. Y de nuevo, nuestro testimonio no tiene que ser muy elaborado, nuestro testimonio no tiene que estar lleno de teología ni lleno de versículos bíblicos. Nuestro testimonio, ¿saben cómo debe ser en realidad? Debe ser como aquel hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Aquel hombre ciego de nacimiento que el Señor Jesús lo sanó y luego lo llevaron con los fariseos y cómo es que ahora ves quién te sanó, cómo te sanaron, y Él les dice cómo lo sanaron, pero no le creen a Él, así es que mandan llamar a los padres. Pues no, que tu hijo era ciego de nacimiento. Pues si era ciego de nacimiento, entonces ¿cómo ve ahora? Pues yo no sé cómo ve, pero era ciego de nacimiento. Y lo vuelven a llamar, sí, al que había sido ciego. Y le dicen los fariseos, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, el que te sanó, que es Jesús, es pecador. Y esto fue lo que él respondió. Él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Punto y se acabó. Yo era esto y ahora ya no lo soy. Yo estaba en las tinieblas y ahora estoy en la luz. Yo me sentía condenado, me sentía cargado por la culpa de mi pecado, me sentía como que no cabía en ningún lugar, porque aunque nací en un hogar cristiano y mis padres trataron de inculcarme seguir al Señor y leer la Biblia, los desobedecí, me rebelé y me fui por mi lado y hice cosas que nadie se puede imaginar. Pero el Señor me tomó y el Señor me levantó. Y el Señor me lavó y me sigue purificando y me hizo una criatura nueva y ahora vivo para su gloria. Es todo, es todo. Un evangelista me dijo una vez que cada cristiano debería tener 3 testimonios elaborados, uno de 30 segundos, uno de 1 minuto y uno de 5 minutos. Porque no sabe uno qué tanto tiempo va a tener con la persona que tiene enfrente. Y no va a tener tiempo de explicarle todo la Biblia y de nombrarle libro, capítulo y versículo, porque a lo mejor esa persona en su vida ha leído la Biblia y no va a saber nada de lo que le está diciendo, no va a entender nada de lo que le está diciendo. Pero si como este ciego dicen, yo no sé cómo le hicieron, yo no sé cómo le hizo, lo que sí sé es que una vez era ciego y ahora veo. Eso es todo lo que se necesita.
Eso es todo lo que necesita. Y de nuevo va a haber gente que va a criticar lo que se está haciendo porque no se hace como ellos piensan que se debe hacer, pero no importa, lo que importa es que nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Noten el versículo 48, Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Se me hace extraño a mí, ¿verdad? Que este hombre venga y tiene su hijo enfermo, se está muriendo, vaya a buscar a Jesús para que lo sane, habla con él y entonces Jesús le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Pero recuerden que todos los galileos que habían ido a Jerusalén habían vuelto con los testimonios de las señales y prodigios. Habían vuelto con el testimonio de las señales y prodigios. Y sin duda, cuando vieron que Jesús entró en Galilea, no solamente este hombre fue a buscarlo, sino que venían un montón de personas siguiéndolo a él también para ver si Jesucristo hacía otra señal. Porque estaban interesados en la señal. Entonces, en las señales, entonces aquí el Señor no se estaba dirigiendo al hombre que venía a buscarlo solamente, sino a todos los que sin duda venían con él, buscando ver otra señal de las que el Señor Jesucristo hizo en Jerusalén. Y aquellos que reconociendo a Jesús como el que habían visto en Jerusalén, también se habían reunido para ver si iba a sanar al hijo de este hombre como había hecho tantas sanidades en Jerusalén. Ahora, no es que los estuviera reprendiendo, no los estaba reprendiendo así como qué bárbaro, lo único que quieren es señales, pero les estaba tratando de revelar que él sabía la razón por la cual lo seguían. Lo seguían por la señal, lo seguían porque querían ser asombrados con lo que el Señor Jesucristo hacía, con lo que el Señor Jesucristo podía hacer o había revelado que podía hacer, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo esto porque simplemente Él quiere que sepan que Él sabe el corazón del hombre. Él conoce el corazón del hombre. Él sabe si se anda buscando, si el hombre lo anda buscando por los beneficios que se pueden obtener, porque se pueden obtener beneficios de seguir a Dios. Hay gente que sigue a Dios, hay gente que busca a Dios porque quiere ser bendecido económicamente. De ahí que tenemos el evangelio de la prosperidad. Hay gente que busca al Señor porque quiere ser sanado, nunca lo ha buscado, nunca ha querido tener nada con Él, pero de repente llega una enfermedad catastrófica y ¿qué sucede? Andan buscando a Dios, andan buscando quien ore por ellos, andan buscando quien les ayude a ir delante de Dios para que Dios los salve. Sí, y así hay mucha gente en el mundo que busca a Dios cuando le conviene, pero una vez que todo vuelve a la normalidad, ya no busca a Dios, ¿sí? Pero venían buscando señales. Y hay algo que decir de las señales aquí, porque las señales son cosas que Dios le dio al hombre, son herramientas que Dios le da al hombre para confirmar que el mensaje que esas personas estaban predicando venía de parte de Dios. Lean conmigo lo que dice en Marcos capítulo 16, los versículos 15 al 20. Y él, hablando de Jesús, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Vayan a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la primera misión que tienen. Ese es lo primero que tienen que hacer. Luego en el versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Ok, esto es lo segundo que tienen que predicar. Que el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Un par de cositas aquí. Dice que el que crea y sea bautizado se salvará. Pero en la segunda parte no dice, y el que no crea y no sea bautizado será condenado. Simplemente dice que ¿quién va a ser condenado? El que no crea, no el que no sea bautizado. Para aquellos que usan este versículo como un pretexto para decir que el bautismo es necesario para la salvación, el bautismo no es necesario para la salvación. Lo que es necesario para la salvación, según el Señor Jesucristo, es que creer. Ok, qué bueno que
Ok, ya cumplí mi misión con ese versículo. Ok. Versículo 17 dice, y estas señales acompañarán a los que crean. ¿A quiénes van a acompañar estas señales? A los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en lo alto, en el alto cielo y se sentó a la derecha del Padre, de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que la acompañaban. Amén. Entonces las señales tienen su lugar, pero la misión primordial, el objetivo primordial, principal de ir y predicar es que es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. No tener campañas de sanidad, que hay muchas veces, se ven mucho las campañas de sanidad. Campaña de sanidad, va a llover el Espíritu Santo, van a llover bendiciones, vengan por su bendición. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Estas cosas pueden suceder? Sí, para confirmar la veracidad del mensaje del Evangelio, pero no simplemente porque yo quiero que sucedan. ¿Sí? Me da miedo a mí cuando escucho a alguien decir, vengan a nuestra campaña de sanidad, vengan a nuestra campaña de bendiciones, vengan a reclamar su bendición. Me da miedo a mí porque saben que hay mucha gente, inclusive cristianos, que van a buscar esas cosas porque quieren ver las señales. Porque quieren ver las señales. ¿Sí? Y se ha descubierto en muchas veces y en muchos ministerios que muchas de las sanidades que hacen en esos lugares son señales falsas. Son señales falsas. Entonces, estas señales acompañaban a quienes iban predicando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿quiere usted ver ese tipo de señales? Vaya a predicar el Evangelio. Salga a las calles a predicar el Evangelio. Y cuando alguien venga y escuche el mensaje del Evangelio y le diga, puedes orar por mí porque estoy enfermo, lo que sea, ore con fe por esa persona para que el Señor lo sane. Porque a lo mejor el Señor lo va a usar a usted, la va a usar a usted para hacer un milagro en esa persona que va a ayudar a que esa persona crea. Pero su principal misión es predicar el Evangelio. Las sanidades son secundarias y son únicamente con el propósito de confirmar la palabra. Son únicamente con el propósito de confirmar la palabra. Entonces se nos habla de que las señales van a existir, va a haber señales. Pero luego, hablando de los tiempos finales, el Señor nos advierte en contra de dejarnos llevar por las señales y prodigios. ¿Saben por qué? Porque Satanás, conociendo la naturaleza humana, va a usar señales y prodigios para engañar a muchos. Satanás, conociendo la naturaleza humana, va a usar señales y prodigios para engañar a muchos. No es que tenga poder, es que Satanás es un falsificador de todo. Todo lo que Dios hace, Él lo quiere falsificar para engañar a la gente, para engañar inclusive, si fuera posible, a los elegidos. En Mateo 24 y el versículo 24, noten lo que dice ahí el Señor Jesucristo, hablando de los últimos tiempos. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Engañarán incluso a los elegidos. Y ahora cuando dice falsos cristos, lo único que está hablando es gente que falsamente dicen que ellos son los ungidos de Dios, porque eso es lo que quiere decir Cristo ungido. Gente que falsamente dicen que ellos son los ungidos de Dios. Hay un montón de profetas. ¿Nunca han visto cuánto profeta hay en YouTube y en todos esos canales? Y cuánta gente va y los escucha simplemente porque tienen el título de profeta, se autonombran profetas. ¿Cuántos apóstoles se ven en ese tipo de canales y en ese tipo de programas? Y se llaman apóstoles, ¿por qué? Porque ellos se autonombran apóstoles. Sí, pero no porque sean apóstoles de Jesucristo.
Porque si vamos a hablar de lo que quiere decir en realidad apóstoles, es ser enviados. Entonces, si ese es el título que están adoptando, está bien, porque también todos nosotros somos apóstoles, porque todos nosotros somos enviados. Pero cuando quieren obtener el título de apóstol, como el oficio de apóstol que tuvieron Pablo, Pedro, Juan, etcétera, etcétera, es una mentira. Ese tipo de apóstoles ya no existen. Ese tipo de apóstoles fueron los 12 que el Señor escogió, y digo 12 porque aunque hubo 13, obviamente Judas dejó de ser y su lugar lo tomó Pablo. Entonces esos 12 apóstoles son los únicos apóstoles que pueden decir que tienen el oficio de apóstol de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Pero en cuanto a apóstol, todos nosotros somos apóstoles. Entonces, volviendo a este hombre se encontraba desesperado. Su hijo iba a morir al menos que el Señor Jesús interviniera. Por lo que los que habían visto al Señor hacer señales que hizo, las señales que hizo le habían dicho, su fe fue despertada. Pero su fe, venir a buscar a Jesús, no es una fe que pudiéramos decir que era verdadera fe en Jesús. Lo que se despertó en él fue la esperanza de que Jesús lo pudiera sanar, pero no la fe. La fe va a venir más adelante. La fe la va a perfeccionar el Señor Jesucristo. Porque la fe, para que sea fe salvífica, para que sea fe que salva, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. La fe que no es probada no se puede saber si es verdadera fe o no. Es cuando la fe es probada que nos damos cuenta que es verdadera fe. Por eso el Señor nos deja pasar por pruebas. Por eso el Señor deja que aflicciones vengan a nuestra vida. Por eso vienen persecuciones. Por eso vienen todo tipo de tribulaciones a nuestra vida. Porque esas son las que prueban en realidad nuestra fe. Y esto que le estaba pasando a este hombre va a probar su fe, va a comprobar su fe. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 7 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba como en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es ¿qué? La salvación. ¿Cuál es la meta de la fe? La salvación. ¿Sí? Se puede tener fe y ser salvo, pero de todas maneras morir de una enfermedad que el Señor no quiere sanar. ¿Sí? Claro que sí. Se puede ser salvo y de todas maneras el Señor no nos quiere sacar de la aflicción en la que estamos, como Pablo con el aguijón en la carne. ¿Sí? Eso no quiere decir que no seamos salvos, eso no quiere decir que no tenemos fe, eso quiere decir simplemente que lo que el Señor está queriendo hacer es algo diferente a lo que nosotros queremos. Y tenemos que reconocer que cuando nosotros queremos algo que es diferente a lo que Dios quiere, debemos permitir que lo que Dios quiere se lleve a cabo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces la meta de la fe es la salvación. Entonces, ¿cómo podemos saber que este hombre tenía fe de que Jesús podía sanar a su hijo y rescatarlo de la misma muerte? Sigamos leyendo, versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Noten primero, ven conmigo. Si tú vienes conmigo, yo sé que mi hijo va a vivir. Pero tienes que ir ya, antes de que se muera. Nos parecemos a este hombre a veces cuando estamos clamando al Señor. Señor, esto es lo quiero ya. Antes de que otra cosa pase, por favor, hazme caso, escúchame. ¿Qué no ves? ¿No sientes? ¿Estás dormido? ¿Verdad? Así como este hombre. Ven, acompáñame. Primero le pide que lo acompañe a su casa porque cree lo que se ha dicho, lo que se le ha dicho acerca de Jesús. ¿Okay? Hay esperanza en su corazón de que si Jesús va con él, su hijo va a ser sanado.
Pero la mayor evidencia de su fe no es que haya invitado a Jesús a su casa a sanar a su hijo. La mayor evidencia de su fe se muestra en el siguiente versículo. Porque aquí es cuando la fe deja de ser fe de nombre solamente y se convierte en la acción de creer. Porque noten en el versículo 50, Jesús le dijo, vuelve a tu casa que tu hijo vive. ¿Qué dice enseguida? Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y ¿qué hizo? Se fue. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque se fue. No se quedó ahí. No, Señor, sí, yo sé, te creo, pero ven conmigo. Te creo, pero por favor, por si acaso te falla. Por si acaso no se te cumple lo que estás diciendo, ven conmigo. No, en cuanto el Señor le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive, el hombre creyó y se fue. Ahí es en donde se descubre si se cree o si no se cree. Cuando ya expusimos nuestra petición delante de Dios y se lo dejamos todo a Él y con anticipación esperamos que lo que el Señor nos ha prometido se lleve a cabo. Mis hermanos, como cristianos tenemos un defecto muy grande. Las Escrituras nos dicen que debemos llevar nuestras cargas y dejarlas al pie de la cruz. Y a menudo nos acercamos a la cruz porque ya no soportamos más y decimos, Señor, tu palabra me dice que ponga todas mis cargas en ti, así es que aquí te las dejo. Y las ponemos. Y nos damos la vuelta. Pero no vemos que el Señor las levante. Ahí están todavía, no han desaparecido. Es más, todavía sentimos como que las estamos cargando nosotros. ¿Sí? Y a menudo lo que hacemos es, ¿sabes qué, Señor? Ya sé que tu palabra dice que ponga todas mis cargas sobre ti, que deje las cargas al pie de la cruz. Se oye muy bonito y todo eso, pero no veo que tú estés haciendo nada. Échame mis cargas para acá, yo me encargo de ellas. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Vamos y le dejamos la carga de nuestros hijos. Pero luego no vemos que se mueva tan rápido como quisiéramos y en la manera en la que esperábamos. ¿Sabes qué, Señor? Gracias, pero mejor yo me encargo. Déjamelo a mí. Le llevamos la carga de nuestro cónyuge. Señor, ilumínalo. O elimínala, ¿verdad? Ilumínala según sea el caso. Y en lugar de darnos la vuelta e irnos y creer que Él se va a encargar de hacer lo que solamente Él puede hacer, nos desesperamos y no sabes qué, mejor yo me encargo de eso. ¿Sí? Se nos dice en las Escrituras que llevemos nuestras cargas al pie de la cruz, se nos dice en las Escrituras que dejemos nuestras cargas, se las demos a Él. Se las damos, pero a veces tan rápido como les damos nuestras cargas, así se las quitamos de las manos porque no creemos que vaya a hacer lo que le estamos pidiendo. Este hombre, noten que en cuanto el Señor le dijo, vete a tu casa, tu hijo ya está sanado, ya vive, no se va a morir, el Señor creyó y ¿qué hizo? Se fue. Vamos a ver más adelante que el Señor encontró a su hijo vivo. Pero tengo una pregunta para ustedes, porque ¿qué tal cuando el Señor no hace lo que le pedimos? ¿Qué tal cuando pedimos sanidad para nuestro ser querido y no es sanado? ¿Qué tal cuando tenemos a toda una iglesia apoyándonos en oración por nuestro ser amado y el Señor decide que se la va a llevar de todas maneras? ¿Qué hacemos entonces? Se debilita nuestra fe, se deja de creer porque el Señor no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a conceder. ¿Será entonces que lo que estábamos pidiendo no era su voluntad? Y quiere alinearnos a nosotros con lo que sí es su voluntad, para Él poder obrar en nosotros lo que nosotros mismos no podemos obrar.
A veces su voluntad va muy en contra de nuestra voluntad, ¿no es cierto? Y nuestra fe se prueba al nosotros no pelear contra lo que Él está haciendo, quejarnos por lo que Él está haciendo, sino aceptar lo que Él está haciendo como algo que Él va a usar para pulir nuestras vidas, para purificarnos más, darnos un mejor testimonio de lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor no hace lo que pedimos, la verdadera fe confía en que Dios sabe mejor que nosotros lo que conviene, y aunque no recibimos lo que pedimos, tenemos paz en ello. Se oyó muy débil ese amén. Ok, lo voy a volver a decir. Quiero saber si verdaderamente lo creen. Ok, escuchen. Cuando el Señor no hace lo que pedimos, la verdadera fe confía en que Dios sabe mejor que nosotros lo que conviene, y aunque no recibimos lo que pedimos, tenemos paz en ello. Espero que sí lo crean. Espero que no haya, ese amén no haya sido porque yo lo solicité. Espero que se hayan escuchado, hayan escuchado su propia voz decir: sí, cuando el Señor no me dé lo que yo le pida, voy a creer, mi fe me va a ayudar a creer que Él sabe mejor que yo lo que conviene, y aún sin recibir lo que le he pedido, voy a tener paz en mi corazón, porque estoy confiando en Él. Porque estoy confiando en Él. En Isaías 55, los versículos 8 y 9 dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, lo único que vamos a querer son sus pensamientos. En los únicos caminos que vamos a querer andar son en sus caminos. Lo único que vamos a querer hacer va a ser su voluntad, aunque esa voluntad nos duela, aunque esa voluntad nos cause dolor. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo al Padre en esa ocasión? ¿Qué le dijo? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Silencio. Pero ese silencio habló más fuerte que cualquier palabra que el Padre hubiera podido decir. Porque lo que ese silencio dijo fue: no es posible. No hay otra posibilidad. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Echó berrinches como los niños malcriados? Entonces no quiero nada, devuélveme al cielo ya. Que se pierda todo el mundo. No me interesa. No quiero pasar por este dolor, no quiero pasar por esta tortura. No quiero pasar por la muerte. Soy Dios. Soy como tú. No tengo que y no quiero. ¿Qué hizo? Se sometió a la voluntad del Padre y aceptó de todo corazón la decisión que el Padre tomó. Nosotros también hemos visto a gente que por más que pedimos no fue sanada. El Señor decidió llevársela. Pero no por ello nuestra fe menguó, no por ello nuestra fe ha claudicado. Seguimos confiados en Él, y porque seguimos confiados en Él tenemos toda la esperanza del mundo de que un día estaremos con Él en su presencia. Así es que vamos a orar, y luego el grupo de alabanza nos va a dirigir en un canto más, y luego vamos a tomar los elementos de la comunión. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre porque eres bueno. Bendecimos tu nombre porque constantemente nos estás llamando a que nuestra fe se profundice y se fortalezca, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y queremos en esta mañana, Señor, poder tener esa fe
de poder dejar todas nuestras cargas a tus pies e irnos confiados en que tú te encargarás de ellas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque hasta aquí nos has fortalecido para poder llevar esas cargas. Pero algunos de nosotros estamos cansados, Señor. Algunos de nosotros ya no podemos llevarlas por otro instante más. Así es que hoy decidimos ponerlas a tus pies, dejarlas ahí para que tú te encargues de ellas. Eso es lo que tu palabra nos dice que debemos hacer y eso es lo que hacemos hoy. Ayúdanos, Señor. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a verte como lo que verdaderamente eres y a creer en todas las promesas que recibimos de ti a través de tu palabra. Que tu Espíritu las confirme en nuestro corazón y mente y que podamos vivir confiados de que tú estás con nosotros siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.